Vivir la vida. Qué concepto más efímero, ¿no? Un pibe se pega un palo en una moto con 25 años y casi seguro escuchas la frase pobre, no vivió la vida. Bueno, algo de sentido tiene, ¿no? Sobre todo si consideramos que la esperanza de vida en nuestro país es de más o menos 76 años. Pero pasa algo interesante también cuando una persona que es grande tuvo una vida aburrida, que no cumplió ninguna meta, el tipo seguramente se muere y en el velatorio es cantado que vas a escuchar la frase pobre, no vivió la vida. Entonces, ¿en qué quedamos? Mira, no vengo a filosofar sobre qué es la vida ni cómo se vive, pero sí me parece muy interesante el caso que vamos a ver ahora, porque tenés dos perfiles muy marcados. Por un lado, tenemos a Bill Gates, un tipo que la hizo bien, se forró en guita y encabeza la lista de los millonarios año tras año. Un tipo que no tuvo mucha polémica en su vida, más allá de algunos juicios relacionados con el laburo, pero que seguramente pasará a la historia como el creador de Windows. Y por otro lado, nos encontramos con alguien como John McAfee, cuya historia solo puedo visualizarla como un descenso por la montaña en un 147 a todo jete sin saber si llego a visitar a mis familiares o si ellos me van a venir a visitar a mí a la morgue. Pero créeme que esto no es ninguna exageración. Después de ver el video, te puedo asegurar que si sos como yo, vas a investigar en internet si todo lo que te acabo de decir es cierto. Así que arranquemos por lo básico. Unos días después de finalizar la Segunda Guerra Mundial, más precisamente el 18 de septiembre de 1945, nacería en una base militar de Inglaterra John David McAfee. ¿Pero cómo? ¿Él no era yankee? Bueno, al menos no de nacimiento, pero es oportuno comentarte que se mudó a este país cuando era joven, donde creció y vivió en Roanoke, Virginia. Su infancia ya era problemática. Su padre era un alcohólico que solía golpearlo tanto a él como a su madre y que terminaría quitándose la vida cuando John tenía tan solo 15 años. Más allá de eso, McAfee se inscribió en la Universidad de Roanoke, donde unos años después, en 1967, conseguiría una licenciatura en matemáticas. Así que estamos ante un joven de 22 años con una infancia súper turbulenta y un título universitario conseguido a una edad muy temprana. Te cuento que él quería seguir estudiando y buscaba realizar un doctorado en la Northeast Louisiana State College un año después, en 1968. Y si sos como yo, seguramente habrás consumido suficiente contenido yankee para estar al tanto de que las universidades allá son bastante caras. De esta manera podríamos ir viendo cómo se formaría la personalidad de nuestro querido John, porque para poder costearse dichos estudios y presuntamente también gastarse una buena parte en alcohol y joda, comenzó a estafar. ¿Cómo lo hacía? Muy simple, iba casa por casa diciéndole a los residentes que había ganado una suscripción gratuita a una revista o diario, pero que el costo de envío corría por cuenta de ellos. Y como te imaginarás, esto funcionó a la perfección porque realmente el costo de envío era tan bajo que todos cayeron. Así fue como McAfee consiguió una cantidad interesante de guita. Lamentablemente, el sueño no le duró mucho. ¿Cómo? ¿Lo atraparon, me vas a decir? No, quédate tranquilo que para las estafas era bastante habilidoso, pero mientras estaba cursando la carrera para poder conseguir su doctorado, fue expulsado de la universidad por estar de novio con una menor, que de hecho muchos años después se terminaría casando con ella. Y creo que este fue un punto de quiebre importante para nuestro querido John, porque a partir de acá su personalidad comenzaría a cambiar lentamente. Si hay una cosa que tenemos en común con el señor McAfee, es que en algún punto de nuestras vidas pensamos en mentir en nuestro currículum. A lo mejor alguna empresa lo vería y con suerte terminemos ocupando un puesto para el que no estamos capacitados. Pero la diferencia es que él sí tuvo suerte y entró a laburar en distintas empresas. Primero pasó por el Instituto de Estudios Espaciales de la NASA como programador en el programa Apolo. Sí, ese que un año después llegaría a la Luna y por el cual todos los 20 de julio celebraríamos el Día del Amigo. Ah, y déjame recordarte que McAfee en ese entonces tenía 23 años. 2 años más tarde entraría a trabajar en Univac, una empresa que se desempeñaba en el área de la computación, los cuales además fueron los primeros en sacar al mercado una computadora de propósito general para uso comercial. Posteriormente, conseguiría entrar en Xerox, una empresa que lo marcaría y que además le ofrecería la formación definitiva para transformarlo en el John McAfee que conoceríamos en los años venideros. Si no tenés idea de lo que te estoy diciendo, te cuento que Xerox fue una de las empresas más vanguardistas de su época. Ellos fueron los que inventarían el mouse y la interfaz gráfica de usuario, dos conceptos que más tarde adoptarían, por no decir que se chorearon descaradamente, tanto Microsoft como Apple y que al día de hoy siguen estando vigentes. Luego de su paso por esta empresa, logró entrar en otra abocada al almacenamiento de datos llamado Omex. Y acá es donde todo empezó a irse un poco al carajo, porque resulta que McAfee empezó a tomar cada vez más, llegando a bajarse una botella de whisky de manera diaria y sumándola a su dieta un poco de cocaína
y metacualona. Capaz que en estos momentos lo está visualizando como una especie de Tony Montana, lo cual no estaría tan alejado de la realidad, pero recordemos cómo terminó ese personaje. Por ende, es lógico que McAfee se volviera una persona solitaria y paranoica. Por suerte, en el año 1983 consiguió ayuda terapéutica, lo cual lo llevó a unirse a Alcohólicos Anónimos para de esta manera comenzar un proceso de desintoxicación lento pero seguro. Luego de su lenta recuperación en el año 1986, consiguió trabajo en Lockheed, una empresa aeroespacial importantísima que produjo muchos aviones, los cuales habrás visto en algún momento en algún juego o película, como ser el Hércules que podés ver en el PUBG o el P-38 que se puede ver en el arcade de Capcom titulado 1942. Pero eso no es lo importante, lo que me interesa de este periodo es que mientras él estuvo empleado para esta empresa, escuchó hablar de Brain, el cual sería el primer virus de computadora lanzado para la IBM PC, casualmente en 1986, mismo año en el que entró a laburar en Lockheed. Un virus creado por dos hermanos en Pakistán, el cual en menos de un año logró expandirse de forma mundial. Igual ese virus tampoco hacía nada grave, simplemente mostraba un texto con el nombre de los creadores y hasta llegaron a incluir su número de contacto. El problema es que otra gente tomó este virus como base, lo modificó un poco y ahora sí lograba hacer cosas que podían poner en riesgo tu computadora. Fue ahí cuando nuestro querido John se dio cuenta de que él tenía el conocimiento para remover este virus de los sistemas IBM afectados, pero claramente el usuario promedio no tenía ni la más remota idea de cómo se hacía. En vista y considerando todo esto, decidió renunciar a Lockheed y emprendió un camino de ida cuando creó McAfee y Asociados en 1987. Pero presta atención a esto porque es muy interesante. Resulta que para esa época, Internet no era algo que teníamos todos en nuestras casas y producir copias de disquetes, sobre todo para una empresa que recién estaba empezando, era un lujo que no podían permitir. Con lo cual, John no tuvo mejor idea que comprarse una casa rodante repleta de computadoras y equipamiento con la que viajó por todo el país y que bautizaría como la primera unidad antivirus paramédica. Algo así como cuando a alguien le pega un bobazo y llamás a la ambulancia, bueno, lo mismo pero para tu computadora. En los primeros años esto funcionó de 10, por lo general recibía llamadas de empresas o de usuarios que tenían este problema y simplemente viajaba hasta el lugar en busca de residuos de virus y lo reparaba en el acto. Con el tiempo se terminó dando cuenta que viajar de punta a punta del país realmente no era muy eficiente, sobre todo si tenemos en cuenta lo grande que es Estados Unidos. Distinto sería, por ejemplo, si tomáramos en cuenta una provincia como Uruguay, pero no es el caso. Es por esto que decide crear un software para automatizar todo este proceso, el cual llamó VirusScan, y de esta manera nacería el primer antivirus del mercado, el cual se podía conseguir en formato físico, pero que además lo regalaban en algunos boletines electrónicos, porque sí, me olvidé de decirte, pero este de acá fue uno de los primeros softwares que se podía descargar directamente desde internet. Y atrás de todo esto hay una estrategia comercial interesante, porque resulta que tener una computadora en aquel entonces era algo más bien exclusivo, principalmente porque tenían un costo muy elevado, pero además porque realmente había que saber usarlas. Inicialmente, McAfee no buscaba tener una base de usuarios muy grande por más que estos pagaran, sino que lo que él quería era informar masivamente sobre cómo proteger a tu dispositivo de los virus. Paradójicamente, incrementando el miedo de la gente, consiguió vender un montón de licencias. Y si te pones a pensar, todo esto tiene sentido. A ver, si vos tenés algo que es súper caro como una computadora, probablemente le quieras instalar un antivirus para protegerla. Con lo cual, si llegabas a trabajar en una oficina, lo más probable es que también quisieras proteger la compu de laburo. En el momento en el que tu jefe daba el visto bueno, McAfee le cobraba por instalar el software y además le brindaba soporte técnico de manera continua. A finales de los años 80 y principios de los 90, la empresa comenzó a tomar mucha relevancia por lo que estaban haciendo y tenían una estrategia comercial muy simple, paranoiquear a todos los usuarios nuevos con algún tipo de virus para que puedan adquirir su software. Es por esto que en el año 1989, John McAfee publicaría un libro titulado, y es bastante largo, así que déjame tomar aire, Virus informáticos, gusanos, abusadores de datos, programas asesinos y otras amenazas para tu sistema, que son, cómo funcionan, cómo defender tu PC, Mac o mainframe. Y perdón si suena medio raro, pero es que cuando traduzco algunas de estas palabras, la realidad es que son muy específicas y no hay una traducción 100% acertada. Lo importante es que esta estrategia resultó tan bien que para finales de 1990, John estaba facturando cerca de $5 millones por año, y estos números no paraban de crecer. Además, las demandas de computadoras se incrementó brutalmente durante la primera parte de los años 90, y todos estos nuevos usuarios adquirían licencias de McAfee para proteger su computadora. Sin embargo, así como incrementaron las ventas, también incrementó la polémica. ¿Tan rápido? Sí.
tan rápido? Porque resulta que en 1991 empezamos a ver los primeros casos de Miguel Ángel, un virus de computadora que era bastante jodido. De hecho, en este canal ya hablamos sobre esto y si te interesa te dejo un video por acá arriba para que lo puedas ver. El tema está en que el mismísimo John McAfee daba notas a los medios de comunicación y además expresaba su preocupación ante tal amenaza, diciendo que podría llegar a infectar hasta 5 millones de computadoras a nivel mundial. Por supuesto que con todo esto, las ventas del antivirus se disparó por las nubes, la tensión estaba creciendo y el riesgo de ser infectado era inminente. Pero nunca pasó a mayores y de hecho la gente comenzó a preguntarse si realmente servía para algo tener instalado un antivirus. Te digo más, incluso se lo llegó a acusar a él de ser el creador de este virus con el único propósito de impulsar sus ventas. Siempre negó estas acusaciones, pero su reputación se vería gravemente afectada. En 1992, tan solo un año después, la empresa comenzó a cotizar en bolsa y ojo con esto, porque no significa ni algo bueno ni algo malo necesariamente, sino que simplemente la gente podía comprar acciones en la empresa. De esta manera, en 1993, John McAfee vendería una parte de sus acciones y pasaría de ser director ejecutivo a simplemente ser director técnico. Pero no contento con esto, en 1994 terminaría vendiendo las acciones restantes, desvinculándose totalmente de la compañía. Entonces, ¿qué pasó después? Bueno, primero que nada veamos lo que sucedió con el software que llevaba su apellido. Si vemos la cuota de mercado que ocupaba McAfee en ese momento, era casi un monopolio, pero eventualmente perdería terreno ante otros antivirus como Norton, CentralPoint o Symantec. Al verse en una situación un poco comprometida, comenzaron a ofrecer más software como BootShield, NetShield o WebScan, para por ejemplo poder protegerte de floppy disk maliciosos, páginas de internet, entre otros. Pero parecería que por más que lo intentaban, simplemente no estaba funcionando. Incluso en algunas computadoras ya venía preinstalado debido a los acuerdos que lograron con varios fabricantes. Con lo cual, las estadísticas se inflaban una barbaridad respecto a la cantidad de usuarios que realmente usaban McAfee contra los que solo lo tenían porque vino preinstalado. Así que básicamente le salió el tiro por la culata, porque como si todo esto fuera poco, no te lo regalaban al programa, sino que más bien te daban un periodo de prueba y al cabo de poco tiempo te pedía que lo pagaras, y si no lo pagabas empezaba a tirarte cartelitos por todo el escritorio y lo terminabas desinstalando eventualmente. El mismo John McAfee afirmó que la compañía había perdido totalmente el rumbo y que el software se había transformado en algo patético. Pero aparte de todo esto, el problema es que a él le generaba una molestia bastante importante. ¿Pero por qué? Si ya no formaba más parte de la compañía. Claro, de la compañía no, pero el apellido seguía estando ahí. Y no pasa por el hecho de que todos te asocien con un software que realmente es una basura, sino que ahora te volviste en el blanco principal de los hackers. Todo esto lo empezó a volver un poco paranoico, teniendo que cambiar constantemente de dispositivos, direcciones IP y hasta mudarse con regularidad para mantenerse seguro. Pero la historia no termina acá. Unos años después, John McAfee crearía una empresa llamada Tribal Voice, la cual desarrollaría en el año 1994 un software llamado PowPow. Y sí, yo sé que el nombre es una reverenda pelotudez, pero te caes de culo si te cuento que este fue el primer programa de mensajería instantánea y chat creado para Windows. Y realmente fue bastante innovador porque para esa época incluía cosas como, por ejemplo, permitir que los usuarios hablen entre sí por chat de voz mediante VoIP, pizarra compartida, sintetizador de voz incorporado, reproductor de archivos WAV, transmisión de mensajes fuera de línea, poder redireccionar a otros usuarios a lo que vos estuvieras viendo en tu navegador e incluso un sistema de archivos al estilo arrastrar y soltar. Y te digo más, este programa permitía poder chatear con los usuarios de AOL y los de MSN al mismo tiempo y sin ningún problema. Y déjame recordarte que muchas de estas funciones, ninguno de los dos programas que competían con este las tenían o las terminaron incorporando recién mucho tiempo después. En 1999, la empresa fue adquirida por una de esas incubadoras, viste, con todo el quilombo de las .com, y McAfee se desvincula de la misma. Con el cambio de milenio, en el año 2000, John invierte lo que tenía en Sun Labs y se incorpora a la junta directiva de la misma. Esta empresa fue la responsable por la creación del software Firewall, el cual seguimos usando hasta hoy en día. Ah, y una cosa más, en el mismo año, John también invierte en una empresa de vuelos ultraligeros, que por las dudas está claro que no son las aerolíneas low cost, porque eso sería demasiado normal para alguien como McAfee. Estos aviones ultraligeros son, como indica la palabra, aquellas aeronaves que carecen de fuselaje o carenado, con el propósito de gastar lo menos posible y ser livianos, usualmente para una o dos personas. Y esta empresa que te digo, grabátela en la cabeza porque va a ser importante más adelante. A lo largo de los años y con todas las inversiones que había realizado,
pudo generar una gran cantidad de guita. Estamos hablando más o menos que su fortuna llegaba a los 100 millones de dólares. Pero lamentablemente se vio fuertemente reducida a poco más de 4 millones. Esto debido a pésimas inversiones en el mercado cuando estuvo la crisis financiera del 2008. Y como si todo esto fuera poco, estuvo acusado en un juicio del mismo año relacionado con la empresa de aviones que te comenté antes, porque al parecer 2 pasajeros perdieron la vida volando en ellos, y uno de estos era Joel Vito, el sobrino del mismísimo McAfee. Totalmente en bancarrota, en realidad tenía 4 palos verdes, ¿no? Pero igual a fines dramáticos estaba en bancarrota, agarró sus valijas y se mudó a Belice. Ahora, seguramente no tenés ni la más puta idea dónde queda Belice, así que te lo voy a mostrar en un globo terráqueo, o como le decía mi viejo, mapa mundi. Belice se encuentra justamente acá, en Centroamérica, limitando entre Guatemala y México. Un año después, en 2009, dio una entrevista en la CNBC donde dijo que en realidad su fortuna la perdió invirtiendo o fabricando mansiones a lo largo y a lo ancho de Estados Unidos, pero que no las pudo vender porque justo había quebrado el mercado de bienes raíces. Pero otro punto importante de la entrevista es que se habló de la posibilidad de crecer cierto tipo de plantas con fines medicinales en Belice. Y no estamos hablando de la planta que estás pensando, ahora te cuento bien. Resulta que el año siguiente, en 2010, funda una empresa llamada Quorum X, que apuntaba a producir antibióticos a partir de plantas para poder tratar la percepción de quórum. Pero acá es cuando el 147 que te hablé al principio del video se quedó sin frenos y no te queda otra que darle para adelante. Resulta que un par de años más tarde, en 2012, un lunes a las 6 de la mañana, le caen 30 oficiales de la unidad de supresión de pandillas de Belice al laboratorio que te comenté y esposaron a 12 empleados y aparte mataron a su perro. Y todo esto por un malentendido increíble porque al parecer la policía afirmaba que en ese laboratorio estaban fabricando metanfetamina y que aparte tenían una banda de armas de fuego. Cuestión que McAfee presentó toda la documentación pertinente, pero faltaban los papeles de un arma, con lo cual estuvieron esposados en el recinto por 14 horas y tuvo que intervenir la embajada de los Estados Unidos para que todos quedaran liberados. No obstante, a él le incautaron el pasaporte. Después de este incidente, McAfee afirma que todo surgió a raíz de que un político de Belice le pidió guita para una campaña electoral y como él se negó, empezaron a conspirar en su contra. Esto pasó en abril del 2012. Pero agárrate porque se va todo a la mierda. Te cuento que McAfee tenía un vecino que se llamaba Gregory Fall, de 52 años, un expatriado oriundo de Florida que se dedicaba a la construcción. Bueno, de buenas a primeras, el tipo aparece muerto. La policía lo encuentra tirado en el living, boca arriba, en un charco de sangre y con un tiro en la nuca. Y acá te tiro un dato interesante, porque resulta que McAfee tenía 6 perros que no paraban de ladrar todo el día, entonces el vecino le hizo una denuncia por comportamiento molesto, y los perros, posteriormente, fueron envenenados. Ahora, hagamos un ejercicio, ¿no? En una isla alejada de la costa de Belice, con una población muy pero muy chiquita, aparece una persona con una bala en la nuca, el cual denunció al vecino que presuntamente era cocainómano, estaba cagado en armas y aparte tenía todo el gobierno en su contra. ¿Quién pensás que pudo haber matado a este hombre? Si bien todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, la policía de Belice rápidamente lo fue a interrogar y McAfee, y escuchate esto porque te caes de orto, resulta que ella estaba al tanto de todo lo que estaba pasando y se adelantó a la jugada, así que terminó enterrándose vivo en arena por varias horas y con una caja de cartón en la cabeza, porque estaba convencido de que si lo ponían bajo custodia lo iban a matar. Y además aseguraba de que en realidad lo quisieron matar a él, pero que se confundieron y lo tirotearon al vecino. El alcalde de Belice se enteró de todo esto y lo catalogó como una persona totalmente desquiciada y extremadamente paranoica, que además no tenía por qué tenerle miedo al gobierno. Sin embargo, al encontrarse en una posición donde tenés al gobierno en tu contra, envenenan a todos tus perros y aparte estás convencido de que el tiro que le pegaron a tu vecino en realidad te lo querían meter a vos, no te queda otra que agarrar y tomarte el raje de Belice. Durante un tiempo el paradero de McAfee fue totalmente anónimo, pero resulta que unos periodistas de la revista Vice lo identificaron y lo comenzaron a seguir. Cuando lo tuvieron cara a cara, él accedió a sacarse una foto con uno de ellos, foto que posteriormente sería posteada en Twitter el día 3 de diciembre del 2012 con una descripción que decía: "Estamos con John McAfee en este preciso instante, manga de salames". Pero el verdadero salame sería el que la posteó, ya que un usuario revisó toda la metadata de la foto y se dio cuenta de que no solamente fue sacada con un iPhone, sino que estaban cerca de una pileta de un resort en Guatemala. Cuando se dieron cuenta de esto y con el corazón en la mano, bajaron el post original y volvieron a subir la foto, pero esta vez sin la metadata. Incluso McAfee afirmaba que en realidad todo esto fue a propósito para poder despistar a las autoridades, pero al día siguiente terminaría aceptando lo sucedido, solamente que le echó la culpa a Vice por la falta de experiencia técnica de sus empleados. Un día después, el 5 de diciembre, sería arrestado por entrar de manera ilegal en Guatemala,
McAfee pediría asilo político en dicho país, pero su solicitud fue rechazada y además lo llevaron a un centro de detención para ser deportado a Belice. El día 6 de diciembre, mientras estaba detenido, los guardias lo encontraron postrado en el piso de su celda sin moverse. Aparentemente habría sufrido 2 leves paros cardíacos y tuvo que ser hospitalizado, pero su abogado decía que no tuvo ningún paro cardíaco, sino que más bien le subió la presión y tuvo ataques de ansiedad. Más tarde, McAfee diría que en realidad fingió todo para darle tiempo a su abogado, el cual estaba presentando una serie de apelaciones para evitar que deporten a su cliente hacia Belice. De esta manera, el gobierno de Guatemala decidió deportarlo a los Estados Unidos tan solo 6 días después. Acá la vida de nuestro querido John tiene un momento de tranquilidad, ya que nuevamente volvió a su madre patria. Bueno, tranquilidad más o menos. Resulta que en mayo del 2013, su casa en Belice, tasada en $500,000, aparecería prendida a fuego, lo cual lo llevó a declarar públicamente que alguien lo quería total y completamente fuera de ese país. Un mes después, publicaría en su propio canal de YouTube un video titulado "Cómo desinstalar el antivirus McAfee". Esto es una parodia donde se lo ve encendiendo cigarrillos con billetes de $100, mujeres con poca ropa, armas y aparentemente se estaba pegando un saque con sales de baño. En fin, el video tiene más de 10 millones de visitas e incluso llegó a verlo el representante de McAfee, que, como te imaginarás, no estaba muy contento y hasta lo llegó a tildar de ridículo. Pero nuestro querido John jamás se quedaba de brazos cruzados y en ese mismo año también fundó una empresa llamada Future Tense Central, la cual estaba abocada a producir dispositivos de red seguros, los cuales tituló como D-Central. En otras palabras, quería hacer un dispositivo que no pudiera espiar el gobierno de los Estados Unidos, asegurando que costaría menos de $100 y sería una cosa pequeña y redonda que podrías meter en tu bolsillo o en una mochila. Todo esto lo dijo en un discurso en el C2SV de Silicon Valley, donde además tiró esta frase: "Tengo 68 años y con una mínima información sobre vos te prometo que en 3 días te voy a estar viendo a través de la cámara de tu computadora. Si yo puedo hacerlo, cualquier idiota puede". Lo que más me sorprende es que él quería crear una red segura que lo hosteara este aparatito y que aparte tuviera un alcance de más o menos 3 cuadras, pero que si se encontraba con otro dispositivo similar, podría extender su rango. Y no puedo evitar pensar en las similitudes que tiene con los AirTags de Apple, que, recordemos, salieron hace poco, y lo de McAfee fue en el año 2013. Más tarde, en febrero del 2014, presentó una aplicación llamada Cognizant, la cual te mostraba información sobre los permisos que tenían las aplicaciones instaladas en tu smartphone y que aparte te permitía elegir una por una las cosas que querías entregarle o no de información, algo que llegaría muchísimo tiempo después en los iPhone, por ejemplo. Ese mismo año, en la DEF CON, celebrada en Las Vegas, advertiría a los usuarios que no utilicen los smartphones con libre albedrío porque eran espiados sin que se dieran cuenta, esto debido a los términos y condiciones que tan rápido habían aceptado. Un tiempo después, en 2016, se convertiría en uno de los principales promotores de una empresa de seguridad emergente llamada Everkey. Y en este mismo año sucede una cosa muy interesante. McAfee se ofreció públicamente a intentar desencriptar un iPhone. Y esto parece una gilada, pero hasta el día de hoy es una de las tareas más complicadas en el campo tecnológico. Pero esto se debe a que en el año 2015 hubo un atentado que puedes buscarlo en Wikipedia como Rizwan Farouk y Tashfin Malik, anda a pronunciarlo vos eso, pero en esencia estos dos tipos empuñando rifles semiautomáticos mataron a 14 personas e hirieron a otras 22. Cuestión que después de que los recagaran a tiros en el charco de sangre recuperaron 2 iPhone 5C que el gobierno les pidió cordialmente a Apple que le diera alguna manera para poder desbloquearlo. Apple se negó, el gobierno los demandó, Apple demandó al gobierno y todo terminó con que el teléfono fue desbloqueado. Más allá de eso, el mismo año, McAfee también fue nombrado presidente y director ejecutivo de MGT Capital Investment, un holding tecnológico. Y en ese momento le quería cambiar el nombre a la empresa a John McAfee Global Technologies, pero tuvo un bardo con Intel y lo tuvo que dejar como estaba. Porque sí, me había olvidado de comentarte, pero en el año 2010 Intel compra a McAfee y en 2014 le cambian el nombre a Intel Security, quedándose con el nombre bajo licencia. Siguiendo con la historia, al poco tiempo, McAfee dijo que él y su equipo habían aprovechado una falla del sistema operativo Android que les permitía leer mensajes encriptados de WhatsApp. Una revista llamada Gizmodo investigó esto e informó que había enviado a los reporteros teléfonos infectados con malware para que este truco funcionara. A lo que McAfee respondió que por supuesto que los teléfonos tenían malware, cómo llegó ahí ese malware es lo que importa. Al final, el mismísimo Moxie Marlinspike, el cual desarrollaría el protocolo de encriptación de WhatsApp, habló con McAfee y este último le dijo a regañadientes que en realidad era un malware que añadió en ciertos teléfonos y que todos los puntos de venta con los que se había puesto en contacto decidieron no cubrirlo luego de que le dieron
estos detalles de cómo funcionaría. Yo sé que es complicado de entender, pero básicamente resulta que todo esto o era mentira o que no pudo explicar bien cuál era la falla. Ese mismo año, y luego de que sucediera toda esta polémica, McAfee decide reestructurar la empresa y se aboca al minado de criptomonedas, por un lado para hacer guita y por otro lado para poder experimentar de primera mano la seguridad en la blockchain. Ah, y me había olvidado decirte que también se postuló para presidente. Sí, cágate de risa. Parece joda, pero no, viejo, el tipo en serio se postuló a presidente de los Estados Unidos. McAfee era un libertario que defendía la despenalización del cannabis, el fin de la guerra contra las drogas, el no intervencionismo en la política exterior, una economía de libre mercado que no redistribuyera la riqueza y además defendía el libre comercio y apoyaba la abolición de la Administración de Seguridad en el Transporte. Cuestión que salió segundo en las elecciones primarias y tercero en la Convención Nacional Libertaria del año 2016. Y como es de público conocimiento, nunca llegó a ser presidente de Estados Unidos. Independientemente de eso, acá la cosa se pone fiera otra vez. En 2017, McAfee deja de ser presidente ejecutivo de esta empresa que te comenté antes y pasa a ser jefe de ciberseguridad para finalmente, en enero del 2018, abandonar por completo la compañía. Ambas partes alegaron que en realidad estaba todo bien entre McAfee y la empresa, pero que los inversores presionaban para que lo desvincularan y potencialmente esto se debe a la imagen negativa que tenía el tipo. En agosto del 2018, McAfee toma posición como presidente ejecutivo en una empresa llamada LuxCorp que estaba enfocada a soluciones empresariales con criptomonedas. Pero resulta que a finales de ese mismo año, la justicia lo encuentra legalmente responsable por el asesinato de su vecino en Belice luego de 5 años de batalla judicial contra el Estado y todo parecía llegar a su fin. Pero a pesar de que la policía en Estados Unidos intentó localizarlo, no había rastros de él por ningún lado, porque aparentemente se había ido al exterior. Pero resulta que el flaco se subió a un barco y estuvo vagando en aguas internacionales para evitar su captura. En enero del año 2019, tanto él como su esposa y 4 candidatos del Partido Libertario fueron acusados por un jurado público por cargos de evasión de impuestos, aunque a decir verdad el IRS, que básicamente sería como la FIP de acá, digamos el ente que se encarga de regular los impuestos, todavía no confirmó de manera fehaciente dicha acusación. Y si necesitaba más prueba de que este tipo tenía las bolas bien puestas o que estaba loco de remate, agarra y desde el barco se postula otra vez para presidente de los Estados Unidos. El mismo McAfee confirmaría esto vía Twitter e incluso llegó a decir que se estaba dirigiendo a Venezuela. Y como si todo esto fuera poco, cantó Quiero Vale 4 y defendió al Che Guevara. Y creo que estamos un poco de acuerdo cuando digo que los ideales de McAfee estaban bastante lejos de lo del Che Guevara. Igual, en marzo del 2020 decide suspender su campaña y apoyar en cambio a otro candidato del Partido Libertario. Pero al día siguiente revocó la suspensión de su candidatura y dijo que en realidad nadie lo iba a poder representar mejor que él. Cuestión, volvió a perder. El 5 de octubre del mismo año lo arrestan en España a pedido del Departamento de Justicia de los Estados Unidos por evasión de impuestos. Según la IRS, McAfee habría ganado millones de dólares entre 2014 y 2018, pero que jamás presentó una sola declaración jurada o pagó un impuesto. Pero la cosa no termina acá, porque al día siguiente, el 6 de octubre, la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos también presentó otra denuncia alegando que aparte de todo eso, McAfee y sus guardaespaldas promovieron ciertas ofertas iniciales de criptomonedas en un esquema fraudulento llamado como Pump and Dump, que básicamente quiere decir que inflaron de manera artificial el precio de una criptomoneda, ellos la compraban barata y cuando el precio subía, después la revendían por un precio mucho más grande, generando millones de dólares en el proceso. McAfee afirmaba que en realidad él era un inversionista imparcial, pero todo indicaría que le habrían pagado 23 millones de dólares en activos digitales a cambio. Finalmente, el 5 de marzo del 2021, la oficina del fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York acusó formalmente a John McAfee y a Jim Watson, que es su asesor ejecutivo, y a partir de ese momento quedó preso en España a la espera de ser extraditado a los Estados Unidos para ser enjuiciado. El día 23 de junio del 2021 se dieron todas las condiciones para que lo lleven nuevamente a su país de origen, pero cuando lo fueron a buscar a su celda, McAfee estaba muerto, pero esta vez estaba muerto posta. La justicia catalana dijo que todo parecía indicar que se había ahorcado a sí mismo, lo cual fue confirmado posteriormente mediante la autopsia de su cuerpo. La muerte de John McAfee inició todo tipo de especulación y teoría conspirativa habida y por haber. Además, cuando comparamos este caso con el de Jeffrey Epstein, encontramos coincidencias muy interesantes. Muchas veces, el mismo McAfee dijo que si lo encontraban ahorcado en su celda, significaría que en realidad lo mataron, ya que él no tenía planes para quitarse su vida. Y de hecho, unos minutos después de su muerte, una imagen con la letra Q fue posteada en su cuenta oficial de
Instagram para ser retirada al poco tiempo junto con su cuenta. Aparentemente esto fue una referencia a QAnon, un movimiento político y de teorías conspirativas estadounidense. La prensa tildó a todas estas teorías como bizarras y carentes de sentido. Pero el día posterior a su muerte, tanto la viuda de McAfee como el abogado del difunto hablaron a la prensa y comentaron que mantuvieron contacto regularmente con John y que este en ningún momento habría hablado de atentar contra su vida. No obstante, el 13 de febrero del 2022, la justicia española reafirmó legalmente que McAfee se habría suicidado. Y es hasta el día de la fecha de publicación de este video que John McAfee sigue en una morgue en Barcelona a un año de su muerte. Espero que te haya gustado este relato y si buscas en internet probablemente encuentres muchísima más información de la que te puedo dar en este video. Se han escrito libros y además se han grabado series respecto a su persona. Yo por mi parte me despido y nos estamos viendo en el próximo video. People, I'm John fucking McAfee. Thank you.